buenas tardes, amados oyentes. Le damos la bienvenida a nuestro programa radial Las Buenas Nuevas. Es una alegría y un gozo un sábado más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Me acompañan acá en el estudio mis hermanos. Queremos saludarlos también. Está nuestro hermano Juan. ¿Cómo está, hermano Juan? Aquí estamos lo más bien, tengan ustedes muy buenas tardes en el nombre del Señor. Nuestro hermano Juan Órdenes, porque también tenemos otro hermano Juan, que es el hermano Juan Vergara. ¿Cómo está, hermano Juan Vergara? Bien, gracias a Dios, aquí acompañándolos para predicar la palabra de Dios. Y también está nuestro hermano Francisco. ¿Cómo está, hermano Francisco? Muy bien, gracias al Señor. Aquí estamos nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios. Amén. Agradecido a Dios porque en este día podemos llegar hasta sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy nos toca el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. ¿Ya? Importante comprender lo que Dios nos dice a través de su palabra, ¿no es cierto? Juan lo que nos revela en este capítulo 19, ¿ya? Hablando un poco sobre la cena, ¿ya? La cena del Cordero, ¿ya? Así que vamos a hasta donde lleguemos, vamos, ¿no es cierto? Vamos a ver los primeros 9 versículos primero, ¿ya? Hablando un poco sobre la gran multitud, ¿no es cierto? Lo que ellos hacían y también sobre las bodas, ¿ya? O la cena que el Señor invita también a su pueblo a participar, la cena o las bodas del Cordero. Así que vamos a comenzar vamos a hacer una oración para poder comenzar y abrir la palabra de Dios. Hermano Juan Vergara, le vamos a pedir que nos dirija en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Señor, te pedimos tu compañía en esta hora, que tus ángeles nos acompañen, tu Espíritu Santo nos dirija en este estudio y que pueda beneficiarse, Señor, los oyentes que están en la radio, Señor. Amén. Te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos entonces a leer del versículo 1 al 9 para que podamos, ¿no es cierto?, desarrollar luego estos versículos. ¿Ya? Vamos a ir leyendo de 2 versículos cada uno. Hermano Juan, 1 y 2. Hermano Francisco, 3 y 4. Hermano Juan Vergara, 5 y 6. Yo leo los que siguen. Y después de estas cosas oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos, porque Él ha juzgado y la gran ramera se ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. 3 y 4. Dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. 5 y 6. 5 y 6, hermano. Desde el trono se oyó entonces una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos vosotros, pequeños y grandes, todos los que le servís y le reverenciáis. Oí también algo como voces de mucha gente, como el sonido de una cascada y de fuertes truenos. Decían, aleluya, ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Aquí tenemos entonces la alabanza en el cielo. Ya, primero que nada, los primeros versículos viene hablando que escuchó Juan una gran multitud en el cielo. Ya, esa era la multitud de redimidos, ¿no? Amén. Que decían, aleluya, salvación y gloria y honra, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos.
pues ha juzgado, es interesante, ¿ah? O sea, ellos le dan gloria a Dios porque ha juzgado a quién, La ramera. a la ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de las manos de ella. O sea, va a ser un gozo porque ya este poder político, hablando aquí del poder religioso, la ramera, ¿no es cierto? Se van a alegrar porque ya van a ser libres de este poder que trajo a la tierra hambre, pestilencia, guerra, destrucción, matanza y tantas otras cosas más. Entonces es importante entender, ¿no es cierto?, que esa gran multitud de redimidos se van a alegrar al ver, ¿no es cierto?, destruido este poder que hoy en día oprime al mundo, ¿ya? Que ya hemos hablado a quién representa, ya la ramera de Apocalipsis 17, que fue lo que vimos hace 2 sábados atrás. Me gustaría comentar sobre leer sobre el comentario bíblico que dice que sobre respecto después de esto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Después de esto, es decir, después de ser testigos de las escenas presentadas en los capítulos 17 y 18, lo que hemos estudiado anteriormente. Las del capítulo 19 fueron presentadas a Juan inmediatamente sin interrupción, según es evidente que se entona este canto después de que el castigo ha sido ejecutado contra la gran ramera, acontecimiento que sucederá durante la 7ª plaga. Por lo tanto, después de la escena descrita en los capítulos 17 y 18, ¿cierto? De acuerdo con la entonación de este cántico de alabanza que empieza aleluya, ¿cierto? La salvación de gloria y el poder a Dios será inmediatamente después de que se haya completado la obra del 7º ángel portador de la plaga. Si los sucesos de los capítulos 18 a 20 son registrados en este orden cronológico, como aparece en el himno que hemos leído, se canta con estrecha relación con los acontecimientos que acompañan a la segunda venida de Cristo. Pero si es al mismo tiempo o inmediatamente antes o después, no puede determinarse con seguridad. El contexto puede entenderse como el que el himno se cantará en un momento inmediato anterior a la aparición de Cristo. Eso. Amén. Así es. Ahora, también vemos ahí a los 24 ancianos que están ahí, ¿no es cierto? Y a los 4 seres vivientes, que ya lo hemos visto en otros capítulos. Ya hemos interpretado a quienes representan esos 24 ancianos y esos 4 seres vivientes, ya postrados en tierra y adoraban a Dios, aquel que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. ¿Ya? Pero ahora sale del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de un grande estruendo que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. O sea, es interesante, amado oyente, que ya, ¿no es cierto?, cuando el Señor reina, ya todo se va a terminar, todo sufrimiento, toda maldad, toda cosa que hoy en día vemos, ¿no es cierto?, y percibimos, se va a terminar. Aleluya. Perdón. Sí, quería leer un comentario, el hermano. Ya. Ya. Dice así, en el comentario dice así, Dios es el esposo de su iglesia. Interesante este asunto, porque la iglesia es la desposada. En pocas palabras, la esposa del Cordero. Cada verdadero creyente es una parte del cuerpo de Cristo. Cristo considera la infidelidad demostrada a él por su pueblo como la infidelidad de una esposa para su esposo. Debemos recordar que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo se comete infidelidad? Porque el Señor dejó en su palabra la doctrina verdadera, que podríamos decir la verdad presente. Si hay otra doctrina que no es de la Biblia, es infidelidad. Entonces hay que tener cuidado. Cuando una iglesia está en infidelidad y cuando le es fiel. Dice Apocalipsis 14:12, dice, ¿cómo dice? Aquí está la paciencia. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen
la fe de Jesús. Amén. Cuando hablamos de aleluya, es un hebraísmo, ¿no? Aleluya, que significa alabar a Jehová. Eso, alabar a Jehová. De alar, brillar, jactarse, celebrar, alabar y ya. Que es forma abreviada de Yahvé o Jehová. Aleluya. Como la palabra amén también se trae. Amén. Bueno, desde el año 1844, ¿cierto? Cuando comenzó el juicio investigador, comenzaron las bodas, ¿cierto? Juntamente con la sesión del juicio preadvenimiento se están celebrando las bodas de Cristo. Su esposa es la Jerusalén celestial, que será la capital de su reino eterno. En este pasaje, mis queridos amigos, la esposa aparece vestida de lino blanco y limpio, que tiene que ver con la iglesia, pero también con la esposa, ¿cierto? Que es la ciudad santa, la cual representa la justificación, dice, de los santos. O sea, hermano, otra versión. Hermano Francisco, ¿Sí? le interrumpo un poquitito Sí. para que la gente igual pueda entender lo que Ya. está diciendo, porque Claro. aquí en Apocalipsis 21, versículo 2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, La santa ciudad. la sí. nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, que es lo que está diciendo el hermano Ahí Francisco. está clarito, ¿eh? ¿Sí? Entonces ellos tienen que verlo ahí en Apocalipsis allí. Sí, 21:2. 21. Claro. Dice, lo cual representa entonces las justificaciones de los santos. Otra versión traduce esto como las acciones justas de los santos. ¿Ya? No hay contradicción, mi querido amigo, porque las obras de justicia que hacemos es mediante la justicia de Cristo. Amén. ¿Sí? Así es. Ahora, ¿qué razón hay para vestirse así? La Claro. razón de esta celestial vestimenta es porque la ciudad se ha de engalanar con la presencia de los justos, Claro. los que han alcanzado la victoria sobre el error y el pecado, que después de todo es la obra de Cristo en ellos. ¿Ah? O sea, por eso están vestidos de blanco, ¿no? Que también es importante entender, representa Claro. la justicia de Cristo. El traje de boda que el Señor, ¿no es cierto?, le va a colocar a aquellos que lleguen a la cena. Porque hay que recordar que también que todo aquel que no tenga ese traje de boda no va a poder llegar allá. Exacto. Bueno, tenemos que visualizar las bodas del Cordero en dos fases. Exacto. Uno, la ceremonia. Dos, la recepción. ¿Ya? Entonces la ceremonia está siendo celebrada ahora. De 1844. Claro, o sea, nosotros nos participamos ahí en las bodas, ¿no? Que las bodas se están celebrando en el cielo desde 1844. Bueno, eso es lo que creemos nosotros como adventistas según las profecías, ¿cierto? De Daniel, ¿ya? Daniel 8:14, ¿cierto? Daniel 9, y así, sucesivamente. A esta parte nosotros no asistimos para nada. En el caso de la parábola de las 10 vírgenes, estas doncellas son invitadas a la fiesta de bodas. Si leen ustedes, ¿cierto? Allí la parábola. Ellas mismas no pueden ser la esposa e invitada a la vez. Ya cuando Cristo regresa al cielo con la comitiva de salvados, habremos de participar en esa gran fiesta. Amén. Así es. Explicando un poco lo de las 10 vírgenes. Claro. Las 10 vírgenes, hay muchos que piensan que son las novias. Claro. No, y ellas no son novias. Ellas son invitadas. Es como damas de cortejo, nada más. Claro. Eso es todo lo que hacen las 10 vírgenes. Pero tienen que estar presentes. De lo contrario, no nos figurarían. Hermano Juan. Bien. Entonces es importante entender, ¿no es cierto?, que la invitación es hecha, ¿no es cierto? Amén. Pero, como recién se decía, la esposa de Cristo representa la Nueva Jerusalén y también representa al Ujú. pueblo redimido, Claro. al pueblo salvado, ¿ya? Y la Nueva Jerusalén, que es la esposa, que lo que leímos recién en Apocalipsis 21 es Sí. cuando descienda del cielo después del milenio, ¿ya? Claro. Y se establezca en esta tierra, ¿ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, se va a poder celebrar la cena Claro. también, ¿no? Es interesante lo que dice aquí Juan en Apocalipsis 19:10, donde dice, yo me eché a sus pies para adorarle. O sea, cuando se le mostró a Juan, dice que se le echó a los pies para adorarle ¿a quién? Al ángel. Y él me dijo, dice, mira, no lo hagas. Escuchen bien, queridos amigos sacerdotes de la Iglesia Católica, y etcétera, los que queremos que, cierto, adorar
al Papa Juan Pablo II, ¿cómo se llama el que está ahora? Francisco I, ¿ya? No el segundo, el primero. Dice, y yo me eché entonces a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Y eso que era un ángel, era un ser santo, ¿cierto? Yo soy siervo tuyo o consiervo, ¿cierto? Y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios. Ah, yo pensaba que adora al Papa, adora a la Virgen, no, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, nosotros tenemos claro que el espíritu de profecía es el Espíritu Santo, ¿cierto?, que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia, e inclusive a la mensajera, ¿cierto? Así es. Inclusive a la mensajera. Hay que recalcar que la adoración debe reservarse solo para Dios. Amén. Dice aquí el comentario, nunca es correcto que una persona exija o reciba tal homenaje de parte de otro ser humano, dice. Las palabras de Pedro, la palabra, ¿cierto? Adorar a los santos o a uno a los ángeles, se borra la distinción que siempre debe existir entre Dios y el hombre, Claro. ¿cierto? Ahora ni a un ángel, ¿ah? Sí, Ni a un ángel dice que debemos adorar. Mm. Me recuerda el caso cuando a Pedro también quisieron adorarlo. También. ¿Ya? ¿Y qué dijo Pedro? Sí. No me adore, adora a Dios, ¿ya? Porque es a Él al que debemos rendirle adoración. Así que es importante entender que el hombre no debe ser adorado, Solamente ni Dios. siquiera un ángel, sino que solamente Dios, porque Él es Así el creador y Él es el redentor. Como dice la Biblia, a Él se doblará toda rodilla, Exactamente. ¿ya? Toda rodilla. Entonces, ¿por qué? Porque Él es nuestro creador y también nuestro redentor. Así que es importante entender eso y también entender un poquito este mismo versículo lo que habla del espíritu de la profecía. ¿Ya? Claro. Siempre Dios ha inspirado a través del tiempo a profetas. Tenemos el profeta Juan el Bautista, ¿no es Claro. cierto?, que habló de Cristo, del Mesías, del que iba a venir, el que preparó el camino para el Señor. Tenemos Elías también en la antigüedad, cuando, ¿no es cierto?, tuvo que hacerle frente a los mensajeros de Baal o a los profetas de Baal en el tiempo de la apostasía, en el tiempo de Elías. Y en este tiempo donde hay apostasía también dentro de su propia iglesia que el Señor levantó, bueno, Dios también levantó a un profeta o a una profeta, ¿ya? Y nosotros hoy en día tenemos esa profeta, esa luz, en la cual también Dios la inspiró, ¿no es cierto?, para escribir libros Claro. sagrados, libros que nos abren un poco más el entendimiento con respecto a la palabra. A pesar que la palabra, si fuera estudiada como Dios quiere que la estudiemos, no tendríamos necesidad de más. Pero Dios, ¿no es cierto?, tuvo misericordia de su pueblo y nos dio, ¿no es cierto?, una mensajera, tal cual como Juan el Bautista, tal cual como Elías, nos dio, ¿no es cierto?, para poder preparar un camino para la venida del Señor. Y una aclaración, nosotros, los adventistas del séptimo día, no adoramos a Elena de White Exacto. para los hermanos evangélicos, hermanos católicos, no. Nosotros solamente leemos los libros. Y los libros nos llevan al libro mayor, ¿cierto? Así es. A la palabra de Dios. Entonces, mis queridos amigos, como decía el hermano Hernán, ¿cierto? El don profético, el Señor lo manifestó allí para este tiempo por intermedio de Elena de White. Y no porque el Señor no quiera levantar hombres. Él quiso hacerlo con 2 personas, pero rechazaron y el Señor usó a esta mujer que ni siquiera tenía estudio, ni siquiera la básica. Y si ustedes leen los libros, escribió más de 30 libros, donde ella habla incluso de salud y ella no tenía esa experiencia. Entonces, ¿qué? Hay una mano divina que está detrás de todo esto, ¿ya? Entonces, esta aclaración es para que sepan ustedes que nosotros no adoramos a Elena de White. Por ejemplo, ustedes pueden leer un libro de Martín Lutero, pueden leer un libro de teólogo, ¿cierto? Wycliffe. Y así también nosotros, de Wycliffe, entonces nosotros pudimos leer también de Elena de White. Y todos ustedes, mis queridos hermanos evangélicos, hermanos católicos, pueden leer, ¿ya? Hay un libro que les recomiendo que lean, Camino a Cristo, el mejor libro que los va a llevar a Cristo, ¿cierto? Nuestro Salvador. Amén. Así es. Maravilloso libro que es cortito, pero es justificación por la fe pura, salvación, ¿ya? Y así como tiene otros libros más que son recomendables, El conflicto de los siglos, El deseo a toda la gente, El consejo sobre el régimen alimenticio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a pasar al versículo 11, ¿ya? En el versículo 11 dice ahí el jinete del caballo blanco. Y dice, entonces vi en el cielo abierto, vi el cielo abierto. Ya. Ahora Juan mira y ve el cielo y estaba abierto. Y he aquí un caballo blanco.
Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Hay características, y ahí podríamos ya saber a quién simboliza, ¿no? Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Ya? Sí. Importante entender ahí a quién está representando en esa visión a quién ve Juan, ¿no? Ahí claramente ve al Hijo de Dios, a Jesucristo, Amén. porque Él es el Verbo, ¿ya? Y dice que sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas. Y tenía también un nombre escrito que solamente Él conocía. ¿Ya? Nosotros lo conocemos, pero Él sí lo conocía. Ah, Pero Él estaba montado, ¿dónde? En un caballo blanco. ¿Por qué estaría montado en un caballo blanco, Jesús? Bueno, el caballo representa fuerza y el color blanco pureza. Pureza. ¿cierto? Es un símbolo. Un Así es. símbolo. Claro. Sí, porque hay en otra parte que dice que él viene en las nubes. Viene en una nube blanca. Entonces un símbolo, el caballo blanco, la nube blanca. La pureza, como decía el hermano. ¿Leo un comentario? Lea nomás, lea. hermano. El cielo estaba abierto cuando la atención de Juan fue dirigida hacia él. Permaneció abierto, ¿cierto? Se ve a Cristo acompañado por los ejércitos celestiales Claro. y descendiendo de los cielos como Rey de Reyes, con poder y majestad para liberar a su pueblo, fiel de aquellas que estarán resueltos a destruirla. La escena descrita en los capítulos estos 19-11 es la culminación de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso que Así a es. menudo es llamada la batalla de Armagedón. Mm. Y cuando hablamos de caballo blanco, se usaban en los tiempos bíblicos casi exclusivamente para la guerra Así es. o las actividades de gobierno. Cuando el caballo usa simbólicamente, se usa en la Biblia, como aquí, generalmente simboliza guerra. Y el blanco simboliza la santidad de carácter. Los caballos blancos siempre han sido preferidos por los reyes y los jefes militares. Cristo ha recibido el derecho de gobernar esta tierra como rey de reyes. Y ahora simbólicamente aparece como un guerrero que encabalga vencedor sobre un hermoso caballo blanco que para ocupar su dominio legítimo y acompañar a su pueblo fiel a su regreso de la cena de las bodas. Para complementar un poco lo que decía el hermano Juan, dice el caballo representa conquista, victoria, y el color blanco pureza, como recién decía Sí. mi hermano, ¿no es cierto? Jesús es el verbo de Dios, es decir, verbo de vida, su palabra, que es poderoso para salvar y para destruir. O sea, Él viene igual montado, ¿no es cierto? Como decía nuestro hermano Francisco, en una nube, porque también es símbolo de victoria, de que Él fue victorioso. ¿Qué le dijo Jesús a los dirigentes judíos en ese tiempo? Tú verás al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Tú lo vas a ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese hombre se estaba ensanchando contra, contra el mismo Hijo de Dios. Y así va a ser en la antigüedad. Ese hombre va a ver venir a Cristo, ahora ya no como un cordero, ya no como el ultrajado, ya no como el lastimado y el abofeteado, sino que ahora lo va a ver como Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en ese caballo que es un símbolo. Recuerden que Apocalipsis simboliza, pero ahora como un victorioso y un todopoderoso. Así es. Guerrero que cabalga vencedor. Eso. Así que es importante entender, ¿no es cierto?, que la Biblia siempre nos habla de símbolos. Porque sale a la guerra, dice, a enfrentarse con los reyes de la tierra, que es lo que leía el hermano ahí, y su ejército. Y su vestidura ha sido teñida en sangre. ¿Ah? Interesante, ¿eh? Los caballos eran indispensables en la guerra antigua, tanto como lo son hoy los tanques de guerra. Antiguamente se usaba el caballo para ir a la batalla, ¿no? Así que ese es el simbolismo también. Y el que dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Claro. ¿Qué se refiere? Debe recordarse que en la Biblia los nombres describen el carácter y que por lo tanto los nombres que aquí se le atribuyen a Cristo lo representan específicamente en su papel de paladín de su pueblo perseguido. Hay 4 declaraciones en cuanto al nombre de Cristo en relación con la batalla. ¿Cierto? Se le llaman a Cristo fiel y verdadero, porque ahora aparece según su promesa, para liberar a los suyos. A ellos les ha parecido que ha demorado su venida, pero
primero lo han esperado y ahora aparece con el propósito de salvarlos. Eh, Dice en segundo, el nombre escrito que ninguno conoció, sino él mismo, representa su función desconocida hasta este momento, pero ahora aparece desempeñándola como el vengador de su pueblo. En el desempeño de esta extraña obra actúa en un papel nuevo, tanto para los hombres como para los ángeles. Y tres, pero como el vengador y libertador de su pueblo, es todavía el verbo de Dios. Es el verbo de Dios en acción para cumplir la voluntad del Padre en la tierra, ahora en castigo, como anteriormente Él fue en misericordia. Eso. Amén. Ya. Entonces la representación de Cristo, ¿no? Ahí está hablando claramente como un triunfador, como un victorioso, en un caballo blanco, ¿no es cierto? Que era símbolo de triunfo también, ¿ya? De batalla, porque Él va a pelear por nosotros, ¿ya? En la batalla del Armagedón es Cristo el que pelea por su pueblo, no somos nosotros, ¿ya? Recordando que nosotros no tenemos medios para pelear con este mundo que tiene armas de destrucción masiva, ¿ya? En cambio, Él va a pelear, ¿no es cierto?, por su pueblo, ¿ya? Porque el pueblo, dice, de Dios no tiene que luchar, como el pueblo israelita escuchará la voz de su líder que dirá, estáos queos y ved la salvación de Jehová. ¿Ah? Es así, ¿no es cierto?, tal cual como en la antigüedad, el Señor, ¿no es cierto?, va a librar a su pueblo en esta última gran batalla, la batalla final. Ahora, en el versículo 14, nos dice ahí claramente, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. También venían en caballos blancos el ejército, ¿no? Pues eso representa la segunda venida. Correcto. ¿Ya? Sí. Cuando Él viene en gloria y majestad, ¿no es cierto? Ya viene a socorrer, ¿no es cierto? Con el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, vienen estos ángeles, ¿no es cierto? A poder socorrer al pueblo que la está esperando. Recuerden que el pueblo de Dios va a tener que pasar una angustia. Entonces, después de esa angustia, el Señor los va a librarlos, ¿ya? Y eso lo dice la Biblia, donde dice que tienen que pasar el angustia de Jacob, ¿ya? Pero también nos dice la Biblia en el libro de Isaías que el pueblo de Dios va a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En forma gozosa y alegre el pueblo de Dios va a estar esperando la segunda venida del Señor. ¿Eh? Hay que hay un comentario sobre el tiempo de angustia. Anda en varias partes una doctrina que dice que el pueblo de Dios no pasa por el tiempo de angustia. Claro. Entonces, pero yo me pregunto, este pueblo de Dios que al final, que sería el remanente, yo sé que es especial para el Señor, pero tiene que pasar por el tiempo de angustia porque hay algo que el pueblo tiene que dejar aquí, el yo. Y de la única manera que el yo, el Señor lo va a vencer a nosotros, es haciéndonos pasar por dificultades, por persecuciones. Y allí el pueblo va a quedar libre de lo que les toca, que sería el yo, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos, no, bueno, yo me rindo al Señor y ya mañana hago la voluntad de Él. Pero lo hacemos. Nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta vencer al yo. Mire, estábamos estudiando en la mañana el asunto esto mismo, del yo. Pero resulta de que, por ejemplo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con el faraón? Porque la Biblia dice que el Señor endurecía el corazón del faraón. ¿Pero era así? No. No, mire la respuesta. Dice que el Señor dejó que él siguiera haciendo su voluntad y lo entregó al más cruel de todos lo que tenemos, el yo. Eso fue. Y pereció después o sea, su hijo llegó hasta perecer por rebeldía. Quisiera leer Sí, una cita aquí en el Conflicto de los Siglos, página 714, párrafo 2. Dice, Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Eso es la segunda venida, ¿cierto? La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más sus muertos. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén.
se le consumirán las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se le consumirán en sus cuencas, y se le consumirá la lengua en su boca, y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una grande consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su prójimo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero. Noten lo que dice, termino con esta cita, dice: a la venida de Cristo, cuando Cristo viene, porque de eso es lo que está tratando el capítulo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, a la tierra, y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vaciará la tierra, dice la Biblia, y la dejará desierta, a cual vaso la volverá boca abajo, y dispersará sus habitantes. O sea, la tierra, mis queridos amigos, será enteramente vaciada, dice la Biblia, y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. Dice la Biblia, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron, mi querido amigo, el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra y los que habitan en ella son culpables, por tanto son abrazados los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque despreciaron el pacto eterno, despreciaron la ley de Dios. Por eso el Señor les dice en esta hora, mis queridos amigos, volveos de vuestros malos caminos, volveos, ¿cierto?, a los mandamientos de Dios. Amén. Ese es el llamado que el Señor les hace, porque viene dos cenas, una cena para los pájaros y una cena Del con Cordero. el Señor, del Cordero. Entonces hay dos clases de cena. Yo quiero estar en la cena con el Señor. Yo no quiero hacer comida para los pájaros. Y el Señor por eso les llama al arrepentimiento, para que ustedes se salven de ser presa, lo que vamos a leer ahora, los textos que siguen. Así es. Quiero leer antes el 14, que es importante, y vamos a pasar después a la cena de Dios, porque como Claro. decía nuestro hermano Francisco, está la cena de Dios y la cena del Cordero, ¿ya? Claro. Y la pregunta es a cuál queremos participar, Claro. a cuál queremos ir, Sí. o cuál queremos ser. Creo que voluntario eso. Claro. Y miren lo que dice el Libre versículo albedrío. 15. De su boca sale una espada aguda, ¿ya? Hablando del cordero, ¿no? Que venía de este que estaba montado en el caballo. Para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Que es lo que estábamos viendo recién y lo que leía nuestro hermano Francisco ahí en el Claro. conflicto de los siglos. Él viene, ¿no es cierto?, para poner justicia a su pueblo y para poner justicia en este mundo, que este mundo, ¿no es cierto?, es un mundo que está casi totalmente corrompido. Y Dios lo va a hacer, y por eso que al principio leíamos que la gran multitud se va a regocijar. ¿Por qué? Porque ya, ¿no es cierto?, todo esto se habrá terminado. Ahora, entremos un poquito a ver el asunto de la cena del Señor, de la cena de Dios, ¿ya? Y eso está en el versículo 17 en adelante, ¿ah? Sí. No sé, hermano Juan, si nos puede leer del 17 hasta el 21, por favor. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes, carne de capitanes, carne de fuertes, carne de caballo y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. El 21. Hasta el 21, hermano. Allá. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho de milagros delante de ella, y con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Tremendo. Interesante. Tremendo. Esa va a ser la No cena quiero. de Dios. Recuerden, hagan la diferencia: cena de Dios y o la cena del Cordero o la boda del Cordero. La invitación a la cena del Cordero. Esta cena de Dios está hablando claramente de una cena que se van a servir las aves del cielo, ¿ya? Pero esas aves del cielo van a venir a comerse carne de, ¿cómo decía el versículo
De capitanes. 18, carne de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de jinetes, carne de todos, De niños. libres y esclavos, pequeños y grandes, aún de la bestia, del falso profeta, ¿no es cierto? Van a venir a comer estas carnes, que es lo que nos decía el último versículo. Todas estas aves se saciaron de la carne de ellos. O sea, va a ser cuando el Señor venga en gloria y majestad, que no van a resistir la gloria de Dios, y al no resistir la gloria de Dios, van a ser destruidos con el poder, ¿no es cierto?, de su gloria. Y Claro. van a quedar tendidos, no va a haber nadie que los pueda enterrar, no va a haber nadie que los pueda Velarlo. velarlo, porque van a estar todos destruidos. El pueblo de Dios ya fue arrebatado, ¿no es cierto?, hacia el cielo, y quedan ellos, ¿no es cierto?, y en ese momento ellos son destruidos con la gloria de Dios. Y no hay nadie que los pueda enterrar. Entonces vienen las aves del cielo A y limpiar. se sirven ese alimento que fue la ira, ¿no es cierto?, de Dios, fue derramada sobre este mundo, ¿ya? Eso lo dice la palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis 19. Quisiera compartir con ustedes Sofonía, si ustedes pueden seguirme. Sofonía capítulo 1, versículo 14 en adelante. Dice la palabra así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, mi querido amigo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, dice el versículo 18, ni su oro, mis queridos amigos, los que son ricos, ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. Y cuando el Señor viene y destruye por completo. Cuando el Señor después los queme, los va a quemar por completo. ¿Ya? No van a estar en un lugar de tormento, quemándose por siempre. No. Si ustedes van al Antiguo Testamento, cuando el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra, no se están quemando todavía. Dice la Biblia que fueron reducidas a ceniza. O sea, se quemaron y se consumieron. ¿Ya? No están en un lugar de tormento quemándose. Y ese fue el fuego eterno, ¿eh? Es el fuego eterno. Mm. Fuego eterno cuando el Señor ya queme a todo. Pero hablando, por ejemplo, que el Señor pisa el lagar, ¿qué significa eso? Porque dice que pisa el lagar. El lagar, cuando, ¿cierto?, uno hacía la uva, La uva, ah, sacar y la el jugo. pisa, ¿cierto?, Tritura. la tritura. O sea, en otras Sí, palabras, jugo, ¿va a hacer eso con los impíos? claro. Así dice que lo va... Una- Oye, es una tremendo. forma de Es decirlo. una forma de decirlo, Claro. para que entendamos los que hemos hecho cierto jugo, los que hemos hecho chicha. Cuando pisamos, ¿cierto?, la uva, el Señor va a hacer eso. O sea, sangre va a salir de la gente. Ahora quiero leer Judas, que es con referencia a lo que está diciendo un poco el hermano Francisco, con referencia al fuego Gracias. eterno, porque claro, hoy en día se malentiende qué es lo que es el fuego eterno. Sí. Y quiero leerle en Judas, capítulo 1, versículo 7. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, perdón, Sí. las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, Sí. fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, cualquiera podría decir, mira, sufrieron el castigo del fuego eterno, se están quemando todavía, pero no. Sodoma y Gomorra, donde estaban en la antigüedad, fueron reducidas completamente, no así quedó es. nada, quedó solamente ceniza de toda casa, Así árbol, es. animal, hombre, lo que había, todo. Y ese es el fuego eterno, que no queda nada, queda solamente la ceniza, y eso es lo que va a ocurrir después del milenio, ya Sí. cuando el Señor mande fuego del cielo, descienda fuego del cielo, ¿no es cierto?, para destruir, ¿no es cierto?, a los impíos que él mismo resucitó, con el fin de ver, ¿no es cierto?, que los santos están recibiendo su reino. Y eso lo vamos a ver también Claro. en el capítulo 20 del libro de la próxima semana, ya los tendríamos que estar viendo, ¿no es cierto?, Claro. para ver lo que va a ocurrir. Pero es importante que pueda entender que el fuego eterno
es eso, no es que se vayan a consumir por la eternidad, no, No. Dios no es malo, Dios no es malo para ver sufrir al hombre por la eternidad, no, Dios los va a hacer desaparecer para que no sigan sufriendo, porque el hombre cuando hace el mal sufre. Entonces ya ese va a ser una obra extraña que va a hacer el Señor, pero lo tiene que hacer para poner su gobierno en orden. Claro, de hecho, la iglesia popular, la iglesia católica, eso le enseña a la gente. Así es, Le enseña a la gente a ver a Dios como un Dios tirano, Un Dios un Dios malo. malo, un Dios así sádico. vengativo. Claro, pero Dios, mi querido amigo, Dios es un Dios de amor. La palabra de Dios dice, por intermedio del apóstol Pablo, que su bondad nos guía al arrepentimiento. Amén. Es su bondad. Entonces, ¿por qué la gente no quiere aceptar al Señor? ¿Por qué odia a Dios cuando Dios ha sido bondadoso? Dios no solamente murió por unos favoritos aquí y otros no. Dios murió por todo el mundo, mi querido amigo. ¿Ya? Por todo el mundo. Ahora, cada uno tiene un libre albedrío si escoge o rechaza. ¿Ya? Pero la gran mayoría rechaza cuando es más fácil salvarse que perderse. ¿Sí o no? Porque está todo hecho en la cruz del Calvario, está todo hecho, mi querido amigo. Y el Señor nos dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así es. Así es. Hermano Juan, ¿quiere compartirnos algo? Sí, en cuanto a la vara de hierro, Ya. dicen que la vara de los antiguos pastores antiguos tenían una doble función. El gancho de un extremo servía para ayudar y guiar a las ovejas, mientras que el pesado casquillo del extremo opuesto, un refuerzo o anillo de metal para hacer más fuerte la vara, la convertía en un arma de ataque. Se usaba para proteger el rebaño, para rechazar y matar a las fieras que trataban de desparramar y destruir el ganado. Ahora ha llegado el momento para que el buen pastor use la vara de hierro contra las naciones y libera su angustiada grey en la tierra. Este regir o herir las naciones con una vara de hierro equivale a su exterminio, no a su gobierno durante 1000 años, como algunos enseñan. Dice. Así es. Quiero aclarar algo con referencia a la bestia y al falso profeta. Aquí dice claramente en el versículo 20 que van a ser quemadas, ¿ya? Ellos van a ser quemados con fuego, ¿ya? Antes que el Señor venga y antes que, ¿no es cierto?, el resplandor de la venida destruya a todos los demás. Y eso es importante entenderlo, ¿ya? Que ellos van a ser destruidos con fuego, pero va a ser Dios el que los va, ¿no es cierto?, a destruir. Pero dice, y los demás, o sea, los que quedaron, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, ¿ya? O sea, con la palabra de Dios, con su voz, con su resplandor, ellos fueron muertos, ¿no es cierto? Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Interesante, ¿eh? Cuando habla del lagar se refiere a la ira de Dios, ¿cierto? Claro. Va a ser tremendo. Claro. Va a ser terrible esa cena, porque van a venir las aves del cielo y van a comer, ¿no es cierto?, todo ese tipo de personas, ¿ya? Claro. Como recién decíamos, no va a haber nadie que pueda sepultarlo, entonces van a venir y se van a hacer de la cena sobre ellos. Claro. Una cosita, en la lectura que delante hizo el hermano Francisco, dijo que los que luchan contra Dios, no dijo que están a favor de Dios. Claro, contra Y yo creo que ese concepto deberíamos aclararlo, porque mucha gente piensa, que el hecho de leer la Biblia, hacer esto, otro, están con el Señor, po. Pero el mundo ignora que son las doctrinas que se han mal enseñado Mm, y uno participa de esa doctrina, uno está contra Dios. No es que uno salga para afuera y diga, "Oh, yo quiero luchar contigo", no es así. No es así la cosa. Entonces, hay que ver en la Biblia cuándo la doctrina es verdadera y cuándo no es verdadera. Y la Biblia no se equivoca y no nos llama a confusión. La Biblia nos muestra claramente cuando Pedro dijo la verdad presente, no dijo, por ejemplo, sí, citó el caso de Noé, pero no dijo qué es lo que hay que predicar ahora. Yo no puedo salir para afuera, pero ahí van a venir 40 días de lluvia y vamos a morir todos. mm, ¿Sería eso? No. No sería así, po. Y sería también
en el 2031 viene Cristo y ese termina todo. ¿Sería correcto Tampoco. también eso? Tampoco. Eso. Oye, pero lo sacan de la Biblia, po. Mm. Sacan un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto? Y lo otro, ¿sería correcto decirle a la gente guarden el domingo? Tampoco. ¿Se da cuenta, usted que está escuchando, de que hay que tener cuidado? ¿Qué es lo que la Biblia dice como la verdad presente? Seguramente puede usted escuchar a un predicador o no sé, un pastor o el que sea, y que puede citar un texto bíblico, pero lo está citando mal. Entonces ahí estaríamos contra el Señor, no a favor del Señor. Claro, quisiera compartir con ustedes segunda de Pedro también, antes de ir terminando ya, segunda de Pedro, el capítulo 3, el apóstol Pedro hablando también sobre la segunda venida de Cristo. El versículo 11 en adelante del capítulo 3 dice la palabra así: puesto que todas estas cosas han de ser desfechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y dice Pedro en el versículo 13, pero nosotros, o sea nosotros, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la santa ley de Dios, donde mora la justicia, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. Amén. Y tener entendido que la paciencia, mis queridos amigos, de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, ¿cierto? Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en toda su epístola, hablando de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro. Ya, porque Pablo, por ejemplo, el libro de Gálatas, ¿cierto? Que lo tuercen los evangélicos, y es un libro totalmente interesante. Uno al entender Gálatas entiende todo lo que es la justificación por la fe. Con Romanos, ¿cierto? Versículo 17. Así que vosotros, hermanos míos, o amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese es el consejo de Dios para todos ustedes y para nosotros. Interesante porque Dios nos invita a, al estar a la espera de estas cosas, dice, pero dice procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible y En también paz. en paz, ¿ya? De esa manera el Señor quiere encontrarnos, ¿ya? Para que podamos ser librados de la cena de Dios, Sí, porque si no vamos a ser parte de la cena de Dios. para la sal. Y ser parte de la cena de Dios es que nos vamos a perder, ¿ya? Por eso que el Señor quiere que nosotros podamos ser parte, pero de la cena de las bodas del Cordero, y no la cena de Dios, porque la cena de Dios va a ser carne de hombres, ¿ya? Y por eso que Dios nos invita, ¿no es cierto? Especialmente a lo mejor a aquellos que conocemos o aquellos que a lo mejor no conocen, el Señor les invita a que se puedan preparar día a día, ¿ya? A que puedan tener una preparación para que puedan, ¿no es cierto?, disfrutar de las promesas que Dios ha prometido a través de su palabra. ¿Qué es lo que leíamos aquí también? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La ley de Dios, mora la justicia, la ley de Dios, porque es la norma de justicia de Dios. No podemos desechar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la norma de justicia de Dios. Es como todo país tiene sus leyes. Todo gobierno subsiste por leyes. Si no tuviera leyes no sería un gobierno, no subsistiría, no, porque habría confusión, ¿ya? En cambio en el gobierno de Dios también, perdón, en el gobierno de Dios también hay una ley y es la norma de justicia del cielo. Así que Dios te invita en esta tarde de sábado a que puedas, ¿no es cierto?, aceptar esa norma de ley en tu vida, a que puedas aceptar a Cristo que te ayuda a guardar esa norma de justicia del cielo, porque solamente en Él podemos guardar esa ley. Solamente en Cristo podemos ser justificados y solamente en Cristo podemos ser santificados, ¿ya? Para poder alcanzar la promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Recuerden, amado oyente, Cristo viene. Prepárate
porque Él viene pronto y Él quiere que tú y yo podamos ser salvos de esta cena que dentro de poco va a ocurrir. Yo Así quisiera que, comentar dos textos más. Uno que está en San Juan, capítulo 5, y el versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el otro está en San Juan, capítulo 14, y versículo 15. Si me amáis, guardad mi amén. mandamiento. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Vamos, ya estamos terminando nuestro programa. En realidad pasó muy rápido la hora, pero estamos agradecidos a Dios porque hemos podido compartir con ustedes este capítulo 19 que habla especialmente de la venida del Señor, del jinete, de ese jinete que viene montado sobre este caballo blanco que representa a Jesús, a buscar a su pueblo, a su redimido, aquellos que se dejaron limpiar y lavar por medio de la sangre del Cordero. Así que nos despedimos, hermano Juan, no sé, se despídase de los Un oyentes. agrado de haber estado con ustedes, que el Señor les bendiga. Oye, y por sobre todas las cosas, estudien la Biblia. Amén. Hermano Dios Juan, bendiga. otro hermano Juan Vergara. Agradecido al Señor, que Dios les bendiga y que oren mucho para que el Señor les dé cada día más luz estudiando la palabra de Dios. Amén. Hermano Francisco. Bueno, decirles que se preparen, Cristo viene pronto, Maranata, y que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Muy bien, nos despedimos entonces en esta tarde de sábado, esperando que nos sigan sintonizando el próximo sábado de 3 a 4 de la tarde en esta misma emisora. Que el Señor les bendiga. Las Buenas Nuevas agradece su compañía y les invitamos a que nos sigan escuchando en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Desde el hermoso Puente Tres Arcos en Linares.